Destruyó a Mike Tyson, aplastó a Holyfield, fue campeón del mundo 3 veces, ganó 41 peleas, noqueó a 32 rivales, solo perdió 2 veces y se vengó de ambas con knockouts, fue el rey absoluto de los pesos pesados, y hoy está en estado crítico, solo, olvidado, en una cama de hospital. El campeón indiscutible, el asesino frío del boxeo, el hombre al que todos temían enfrentar, está peleando la única batalla que nunca quiso, la del abandono. Mientras los medios siguen hablando de Tyson, de Holyfield, de los escándalos, de las peleas montadas, de los shows baratos, nadie menciona a Lennox Lewis, nadie recuerda al hombre que acabó con todos, al que dominó la era más salvaje del boxeo, al que se retiró siendo el mejor, sin caer, sin arrastrarse, sin hacer el ridículo. Y ahora está conectado a máquinas, con un hilo de vida, y el mundo ni siquiera lo nota. Lennox no vendía drama, no rompía cámaras, no insultaba a sus rivales, no fingía ser otro, solo subía al ring, miraba al hombre frente a él, y lo destrozaba. A Tyson lo desmanteló golpe a golpe, lo redujo a nada. Tyson no pudo ni respirar, lo dejó vacío, acabado, humillado, y el mundo lo vio. A Holyfield lo anuló, lo dejó sin ideas, sin espacio, sin alma, como si estuviera peleando contra una sombra que lo entendía todo antes de que ocurriera. A Klitschko le abrió la cara como si tuviera bisturís en los guantes. La pelea fue detenida por los médicos, no porque lo derribara, sino porque literalmente lo estaba desfigurando. Y aún así, hoy nadie habla de él, nadie lo pone en la conversación, nadie se pregunta qué fue de Lennox Lewis, porque lo borraron por ser demasiado perfecto. Su historia no es la del héroe que cayó y volvió, es la del campeón que nunca cayó, nunca regresó porque nunca se fue derrotado, y por eso lo castigaron, por no darles drama, por no romperse. Nadie lo venció cuando importaba, nadie lo humilló, nunca besó la lona sin levantarse para vengarse después con violencia quirúrgica. Lennox Lewis fue el campeón que no necesitó caídas para ser leyenda, pero por eso mismo, hoy lo ignoran, porque no dio el show de romperse, porque no lloró frente a las cámaras, porque no suplicó una segunda oportunidad, porque nunca la necesitó. Cuando terminó con Tyson, lo hizo ver como un principiante, como una sombra sin alma, lo desgastó con cada jab, cada cruzado, cada paso medido. Tyson no cayó por un golpe, cayó porque su espíritu fue aplastado round tras round por un muro de hielo, un estratega sin piedad que lo apagó desde dentro. Con Holyfield fue peor, lo dejó vacío, sin ideas, sin estrategia, sin respuesta. Lennox le mostró que no solo era más fuerte, era más inteligente, más preciso, más completo. Lo hizo parecer lento, confuso, viejo, y cuando terminó, Holyfield sabía que había estado en una clase, no en una guerra, una clase de boxeo que pocos entienden y casi nadie puede dar. A Vitaly Klitschko, el tanque ucraniano, el futuro de los pesos pesados, Lennox no lo venció con un knockout, lo venció con algo peor, con un corte abierto tan brutal que los médicos tuvieron que parar la pelea, porque su cara se estaba deshaciendo. Y Klitschko, furioso, lo supo en el alma, había sido superado, destruido desde adentro, expuesto como todos los demás. Pero hoy, el mundo no recuerda eso, no lo menciona, no lo celebra, porque no hay drama que revender, no hay caída trágica, no hay final patético, solo hay una retirada digna, limpia, gloriosa, sin manchas, sin regresos forzados, sin arrastrarse por un último cheque. Y esa es la razón por la que Lennox está solo, en silencio, mientras su cuerpo se apaga conectado a una máquina, mientras su historia se desvanece como si nunca hubiera existido, mientras otros que perdieron todo siguen siendo aplaudidos por el ruido que hicieron al caer. Porque en el boxeo, como en la vida, lo que vende no es la perfección, es el desastre, el escándalo, la caída. Y Lewis nunca cayó, y eso el mundo no lo perdona. Pero si tú has llegado hasta aquí, haz algo ahora mismo. Dale like a este video, suscríbete al canal y comenta. Y no te vayas, porque lo que viene ahora es aún más fuerte, aún más doloroso. Vamos a contarte cómo el sistema del boxeo, los medios y hasta su propio país lo traicionaron, cómo fue odiado por ser diferente, cómo fue silenciado a propósito, y cómo esa perfección que tanto nos asombró fue exactamente lo que lo condenó al olvido. Lo odiaron por ser demasiado inteligente, demasiado técnico, demasiado frío, porque no era show, no era circo, no era carne de titulares, no era el típico campeón gritón que da entrevistas llorando o golpea autos con rabia frente a cámaras. Lennox Lewis era otra cosa. Era el tipo que te leía, que te estudiaba, que sabía cómo ibas a moverte antes de que tú lo supieras, era ajedrez con guantes, y eso,
en un deporte que prefiere la locura antes que la lógica. Fue su condena. Desde que ganó el oro olímpico, ya lo miraban raro. No encajaba, no gritaba, no festejaba con exageración, no provocaba, solo ganaba. Y esa costumbre de ganar sin hacer escándalo empezó a molestar, porque en un mundo enfermo de drama, él no daba contenido, daba resultados. Volvió profesional, y no peleó por su país natal, ni por el que lo adoptó. Lo acusaron de traidor, de vendido, de frío, de no sentir la camiseta, de ser un extranjero en todos lados, y eso dolió más que cualquier golpe, porque ningún país lo reclamaba como suyo. Todos lo veían como un forastero que no representaba a nadie, aunque representaba la perfección. Fue campeón del mundo y en vez de celebrarlo, lo criticaron, dijeron que le regalaron el título, que no lo merecía, que era campeón de papel, porque no hacía ruido, porque no encajaba en el personaje que el boxeo moderno necesita para vender entradas y titulares. Y lo más salvaje, hasta los mismos rivales lo evitaban. Uno de ellos, al saber que tendría que enfrentarlo por el título, tiró el cinturón a la basura antes que subirse al ring, prefirió renunciar que ser humillado. ¿Te das cuenta del nivel de terror que generaba Lennox Lewis? ¿Del respeto disfrazado de odio? ¿Del miedo vestido de desprecio? No lo llamaban por su nombre, lo llamaban robot, lo acusaban de no tener alma, pero era porque no podían con él, porque no podían tocarlo, porque cada vez que lo enfrentaban, salían con el ego roto, y muchas veces con la cara rota también. Y así, pelea tras pelea, victoria tras victoria, knockout tras knockout, se fue construyendo un récord que nadie quería aceptar, porque derrumbaba ídolos, porque destrozaba narrativas, porque borraba a los favoritos, y eso no se perdona. Los medios, al no poder explotarlo, lo ignoraron, no hacían portadas con sus triunfos, no abrían los noticieros con sus combates, porque no vendía, porque era impecable. Y lo impecable aburre a los que quieren escándalos, no excelencia. Lo trataron peor que a los que sí fueron descubiertos haciendo trampa, peor que los que dieron positivo en doping, peor que los que golpearon a su pareja, porque Lennox Lewis no dio nada para destruirlo. Y eso fue lo que más les molestó. No pudieron quebrarlo ellos, así que lo borraron. Ni una gran caída, ni una retirada escandalosa, ni una vida personal llena de excesos, ni una ruina financiera. Nada. Se fue del boxeo con dignidad, y ese fue su pecado. Hoy, mientras su cuerpo se apaga, mientras sus logros son olvidados, mientras otros con menos talento y más escándalos reciben documentales, premios, homenajes, él sigue esperando que alguien lo nombre, que alguien diga la verdad, que alguien reconozca que fue el más grande de su era, aunque no hiciera ruido. Pero tranquilo, esto no termina aquí. Ahora te voy a contar la noche que cambió todo. La única derrota que le dolió de verdad, no porque perdiera un título, sino porque le robaron algo más importante, su respeto. Y cuando veas lo que hizo después, cómo volvió, cómo se vengó, y cómo destruyó todo lo que se le puso enfrente, vas a entender por qué Lennox Lewis no fue solo un campeón, fue el verdugo silencioso del boxeo. Fue una noche que parecía una más, una defensa sencilla, un rival sin mucha fama, sin gran amenaza, una pelea que muchos ni siquiera pensaron en mirar, porque Lennox la iba a ganar fácil, porque no hay forma de que este tipo le haga algo. Pero lo inesperado llegó, rápido, sucio, brutal. Los medios, al no poder explotarlo, lo ignoraron. No hacían portadas con sus triunfos, no abrían los noticieros con sus combates, porque no vendía, porque era impecable. Y lo impecable aburre a los que quieren escándalos, no excelencia. Lo trataron peor que a los que sí fueron descubiertos haciendo trampa, peor que los que dieron positivo en doping, peor que los que golpearon a su pareja, porque Lennox Lewis no dio nada para destruirlo. Y eso fue lo que más les molestó. No pudieron quebrarlo ellos, así que lo borraron. Ni una gran caída, ni una retirada escandalosa, ni una vida personal llena de excesos, ni una ruina financiera. Nada. Se fue del boxeo con dignidad, y ese fue su pecado. Hoy, mientras su cuerpo se apaga, mientras sus logros son olvidados, mientras otros con menos talento y más escándalos reciben documentales, premios, homenajes, él sigue esperando que alguien lo nombre, que alguien diga la verdad, que alguien reconozca que fue el más grande de su era, aunque no hiciera ruido. Pero tranquilo, esto no termina aquí. Ahora te voy a contar la noche que cambió todo. La única derrota que le dolió de verdad, no porque perdiera un título, sino porque le robaron algo más importante, su respeto. Y cuando veas lo que hizo después, cómo volvió, cómo se vengó, y cómo destruyó todo lo que se le puso enfrente, vas a entender por qué Lennox Lewis no fue solo un campeón, fue el verdugo silencioso del boxeo. Fue una noche que parecía una más, una defensa sencilla, un rival sin mucha fama,
sin gran amenaza, una pelea que muchos ni siquiera pensaron en mirar, porque Lennox la iba a ganar fácil, porque no hay forma de que este tipo le haga algo. Pero lo inesperado llegó, rápido, sucio, brutal. En el segundo asalto, una derecha lo agarró mal parado, lo tumbó, se levantó, estaba consciente, listo para seguir, pero el árbitro, sin pensarlo, paró la pelea, como si quisiera cerrar el libro antes de tiempo, como si no pudiera creer que Luis estuviera en el suelo, como si eso fuera suficiente para borrarlo. No lo hizo porque estuviera cansado, ni porque se sintiera viejo, ni porque el cuerpo ya no respondiera. Lo hizo porque ya no había nadie digno de estar frente a él. No quedó rival, no quedó motivación, no quedó reto. Estaba en la cima, con todo a su favor, y fue ahí, justo ahí, cuando decidió irse, sin anunciarlo con fuegos artificiales, sin hacer de eso un show, sin necesidad de aplausos forzados. Simplemente dijo, ya está, no necesito más. Se fue con el cinturón en la mano, con las estadísticas de su lado, con las cuentas limpias, con el respeto ganado en el ring, aunque no fuera entregado afuera. Ganó su última pelea. Defendió su título mundial. Venció a un rival peligroso, más joven, más fuerte, más hambriento, y lo dejó destrozado. Y en vez de quedarse por codicia, por fama, por repetir lo mismo hasta arruinarse como tantos otros, se fue cuando todavía era el mejor. Eso es lo que hace un verdadero campeón. Pero también es lo que hace que el mundo te borre. Porque no pueden usar tu caída para vender. Porque no pueden mostrarte arruinado, destruido, buscando redención. Porque no pueden manipular tu historia si no hay sufrimiento visible. A Lennox Lewis lo borraron porque se retiró limpio. Y lo limpio no deja mancha para explotar. No hay tragedia. No hay escándalo. No hay show. Solo queda una carrera perfecta. Y eso a nadie le interesa. Los promotores lo olvidaron. Los medios dejaron de nombrarlo. Los fans nuevos ni siquiera lo conocen. Y todo porque eligió la dignidad. Mientras otros boxeadores seguían haciendo el ridículo, él cuidó su legado. Mientras otros regresaban con 50 años para recibir golpes por dinero, él se mantuvo firme, lejos del circo. Y en este mundo podrido de espectáculos, eso no se perdona. Hoy nadie le pone una cámara en la cara. Nadie le hace una serie de Netflix. Nadie organiza una gala para homenajearlo. Porque su historia no tiene lágrimas. Tiene disciplina. Y eso no genera clics. Pero si estás viendo esto, si llegaste hasta aquí, es porque tú sí entiendes. Tú sí sabes que su historia no puede terminar así. Tú sabes que el campeón más grande de su era no merece el olvido. Y lo que viene ahora, duele más. Porque no se trata solo de que lo ignoraran. Se trata de que hay quienes se atreven a decir que no fue tan bueno. Que no tenía chispa. Que no dejó huella. Se atreven a cuestionar al hombre que venció a todos. Y eso es lo que vamos a hablar ahora mismo. Dicen que no fue tan bueno. Que fue técnico. Sí, pero frío. Que no tenía carisma. Que no emocionaba. Que no conectaba con el público. Y eso lo repiten una y otra vez, como si ganar no fuera suficiente. Como si destruir a los mejores del mundo no contara. Como si su perfección fuera aburrida. Lo llaman aburrido como si fuera un insulto. Como si pelear con inteligencia fuera menos valioso que lanzarse como un loco a recibir golpes. Como si el caos fuera más digno de admirar que el control absoluto. Lennox Lewis no peleaba por impulso. No peleaba por rabia. Peleaba con estrategia. Cada golpe, cada movimiento, cada paso, lo tenía calculado. Estudiaba a sus rivales como si fueran un problema de matemáticas. Y cuando subía al ring, ya tenía todas las respuestas. Eso no es ser aburrido. Eso es ser letal. Eso es ser el mejor. Y aún así, lo borraron. Porque si su historia hubiese sido trágica, estaría en todas partes. Si hubiera terminado en la ruina, tendría una película. Si hubiera vuelto viejo y destrozado a perder peleas ridículas, ya le habrían hecho 5 documentales. Pero su historia fue perfecta. Y lo perfecto es imperdonable. Pasaron los años, y los que fueron destruidos por él ahora son más famosos. Los que cayeron a sus pies, hoy llenan entrevistas. Los que fueron superados sin discusión, hoy tienen más peso mediático. Y Lennox Lewis, el campeón que lo hizo todo bien, el que no cayó, el que no se vendió, el que no arrastró su legado por el suelo, es ignorado. Y lo peor es esto. El mundo no lo recuerda, porque no gritó, porque no lloró frente a las cámaras, porque no hizo el show. Solo apareció, dominó, ganó, y se fue. Y en este mundo enfermo de espectáculo, eso no basta. Hoy,
mientras vive alejado de los focos, mientras su salud se debilita, mientras su nombre se menciona cada vez menos, Lennox Lewis sigue siendo lo que siempre fue. Un campeón real, un gigante sin escándalos, un rey sin necesidad de ruido. Y si tú has llegado hasta el final de este vídeo, si tú sientes lo mismo que nosotros, si tú sabes que esta historia no puede quedar en silencio, haz que se escuche. Dale like a este vídeo ahora mismo. Deja un comentario con el nombre Lennox Lewis para que el algoritmo lo vuelva a poner en boca de todos, y suscríbete al canal si crees que la historia real del boxeo merece ser contada, sin filtros, sin mentiras y sin ignorar a los verdaderos campeones. Porque esta historia no fue una tragedia, fue una victoria silenciosa, y lo mínimo que merece es ser recordada. Nos vemos en el próximo vídeo.